Cordial saludo. En este video les explicaré los componentes esenciales para el movimiento de un jugador en Unity en un juego 2D. En primer lugar está la escena donde está mi jugador, Player 1, y diferentes plataformas para que el jugador pueda saltar entre ellas. Empezando por el jugador Player 1, tenemos diferentes componentes. El primero de ellos es Sprite Renderer, el cual se encarga de visualizar la imagen del jugador en la pantalla, representando su apariencia dentro del juego. El segundo es Box Collider 2D. Este componente tiene como función definir la forma física del jugador para detectar colisiones con otros objetos. Se ajusta su tamaño y forma para que coincida con la imagen del jugador y tiene un rol importante en el juego, ya que permite interacciones físicas precisas con el entorno y con otros elementos del juego, como objetos o plataformas, en mi caso, enemigos u otros elementos. También está aplicado el componente Rigid Body 2D, el cual dota al jugador de propiedades físicas como masa, gravedad y fricción, permitiéndole ser afectado por las leyes de la física del juego como la gravedad. Esto posibilita un movimiento realista y una respuesta adecuada a colisiones y fuerzas externas. Para su implementación se añade el componente Rigid Body 2D al jugador y se configuran sus propiedades. Y por último está el Simple Movement, que es un script. Vamos a analizarlo más a detalle. Entonces este es el código, el cual permite controlar el movimiento y el salto del jugador mediante la lectura de entradas del usuario y la manipulación del componente Rigid Body 2D. Bueno, analizándolo tenemos tres variables. La primera es Speed, que es la velocidad del movimiento horizontal. La segunda Jump, que es la fuerza del salto que va a tener el jugador. Y la tercera es Move, que almacena la dirección del movimiento horizontal. Así como también está la variable RB, que almacena el componente Rigid Body 2D del jugador. Dentro de la función Start, en esta línea podemos ver que se obtiene el componente Rigid Body 2D del jugador y lo asigna a la variable RB para su posterior manipulación. Y dentro de la función Update, esta línea 23 lee la entrada del jugador para el movimiento horizontal, utilizando el eje predefinido horizontal, que mapea las flechas izquierda y derecha y hace que el jugador se mueva en estas direcciones. En la línea 24 se establece la velocidad horizontal del jugador multiplicando la dirección del movimiento con la variable Move y por la velocidad con la variable Speed, y la velocidad vertical se mantiene sin cambios. Para el salto del jugador se comprueba si se ha presionado el botón de salto utilizando el eje predefinido Jump, que mapea la barra espaciadora del teclado. Y por último se aplica una fuerza de salto al jugador, estableciendo su velocidad vertical en el valor de la variable Jump, mientras que la velocidad horizontal se conserva. Y ese es el código que hace que haya un movimiento y el jugador pueda saltar y desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha. En conclusión, la combinación de los componentes, tanto Box Collider como el Rigid Body 2D junto con el script final, permite crear un personaje que interactúa de manera realista con el entorno y responde a las entradas del jugador. Este sistema proporciona la base para construir mecánicas de juego más complejas y una experiencia más atractiva en Unity. Por último, este script permite modificar los valores
de speed y jump, ya que no están establecidos en el código original. Por ende, se pueden probar diferentes valores para ver cómo reacciona el elemento. Por último, la demostración del juego. Esperemos que cargue. Bueno, este sería el juego. Entonces se aprecia que el jugador se mueve hacia la izquierda y a la derecha con las teclas y salta al presionar la barra espaciadora. Es un juego sencillo, pero que el objetivo es aplicar los componentes Box Collider 2D, el Rigid Body y un pequeño script para que el personaje se mueva tanto a la izquierda como a la derecha y tenga la posibilidad de saltar. Muchas gracias por su atención.